Escocia. Los relatos de las sombras, de Fernando Luis Villar. El diablo vino a verme. Isla de Mull, Escocia, 2019. Una llamada de teléfono, en tono más que marcial, fue suficiente para resarcirse con la operadora de viajes tras ver el magnífico B&B con la que se había encontrado a su llegada a la bella isla escocesa de Mull. Katie Darcy, incansable viajera solitaria, renegaba en la soledad de la humilde habitación con la que se había topado. Las prometidas vistas al mar que tanta calma provocaban en ella se habían convertido en unas tétricas imágenes al antiguo cementerio de la localidad isleña. Para Masinri, Jeremy McCallan, dueño de aquel apartado establecimiento, era mudo de nacimiento, incapaz de comunicarse con la joven viajera. Ansiosa de que pasase el día que había alquilado en el fraudulento B&B, pensó que una vuelta por el Camposanto bien sería una buena manera de pasar la tarde. Decenas de resquebrajadas y mohosas lápidas, debido al paso del tiempo, se presentaron ante ella dando buena información de lo abandonado que se encontraba aquel sagrado lugar. Labradas cruces celtas, acompañadas de misteriosas figuras de demoníaco semblante, llamaron enseguida la atención de la pelirroja visitante. Un apartado panteón, recubierto por espesas enredaderas y que tenía la puerta a medio abrir, fue el objetivo de su curiosidad mientras le sacaba varias fotos. Aunque la noche se le echaba encima, la proximidad con su desolador alojamiento fue un aliciente para empujar la chirriante puerta y adentrarse en aquella húmeda estancia fúnebre. Encendió la linterna del móvil y, para su asombro, pudo comprobar que el dibujo de un gran pentagrama destacaba en las antiguas piedras del suelo. Una raída vela en cada punta de aquel satánico símbolo provocaron cierto recelo en Katie Darcy, que, a modo de juego en su siempre manía de tener todas sus cosas perfectamente colocadas, empujó con su pie una de ellas que fuera estaba del estrellado círculo. Un repentino viento gélido empezó a apoderarse del sagrado recinto, y la vela, que segundos antes se había colocado en su justo sitio, completó a modo de exotérica llave aquel demoníaco símbolo e hizo que se encendieran todas al instante. El terror se apoderó entonces de Katie, que, saliendo rápidamente del panteón, tuvo la mala suerte de caer y golpearse con el rostro en una tétrica lápida representada por una maquiavélica gárgola. Dejó atrás el aterrador cementerio con la cara ensangrentada por el pequeño corte que se había realizado en una de sus cejas y, tras saludar al extraño dueño del alojamiento, que se esmeraba en cortar leña con una gran hacha en el cobertizo, subió hasta el baño de su cuarto a limpiar la herida. Inmersa en los pequeños escozores que la herida le provocaba, poco se daba cuenta de la inquietante figura que detrás de ella se reflejaba en el espejo. Abrió los ojos y un escalofriante alarido salió de su garganta, para momentos después girarse sin encontrar rastro alguno de aquella demoníaca visión que con inquisitiva mirada la observaba. Creyendo que se volvía loca por momentos, una sonrisa tranquilizante fue la escapatoria para borrar de su mente aquella horrible visión. La noche ya había entrado en su plenitud, y la joven viajera, con un sándwich como única cena, se tumbó en la cómoda cama al abrigo de una gruesa manta, no tardando en quedarse dormida. La preciosa luna llena brillaba sobre la isla de Mull, que tiritaba por el gélido viento que azotaba esos días al idílico lugar. La misma diosa Selena, que en su plenitud alumbraba la tranquila estancia, tembló al escuchar 3 ensordecedores campanadas provenientes de la abandonada ermita del cementerio. Katie Darcy se incorporó de inmediato ante tal hecho y, con una mirada de incredulidad a la par que un atisbo de miedo,
pudo observar que las puertas del gran armario de la habitación se iban abriendo lentamente. De dentro de aquel oscuro habitáculo empezó a sobresalir una especie de garra que pronto acompañó al resto de una demoníaca figura de ardientes ojos rojos que la amenazaban. Viéndose en peligro ante aquella infrahumana presencia, salió corriendo hacia la puerta del cuarto, que para más desgracia no lograba abrir. Parecía que alguna extraña fuerza tirase de la manilla. Acorralada por aquel demoníaco ser y a punto de ser atrapada por unas afiladas garras, el picaporte cedió. Sin un segundo que perder, bajó gritando inconsolablemente, mientras veía cómo le seguía la extraña aparición y le comía terreno poco a poco. A la luz de la fastuosa luna llena, tomó el camino del ancestral cementerio como vía de escape, y sin percatarse en ningún momento de que aquel camposanto, que tanta curiosidad le había provocado, limitaba con un gran acantilado que le cortaba su precipitada huida. Tras caerse en un par de ocasiones debido al abrupto camino, lleno de lápidas rotas y lo agujereado del firme tras años de abandono, una tumba fue el lugar elegido para ocultarse de aquella desconocida bestia. La niebla hizo acto de presencia como si de pronto el destino quisiera echarle una mano a la aterrada joven que por una pequeña rendija del sepulcro donde se ocultaba pudo ver pasar a escasos centímetros de ella a la desconocida bestia que la perseguía. Silenciosa y ocultando en medida de lo posible el frío vaho que su boca expelía, escrutó con sus manos el ocasional escondite y pudo comprobar con gran terror cómo debajo de ella yacía el cuerpo de otra persona que aún compartía la carne con sus huesos. Un gemido de pánico se apoderó de Katie, que haciendo un titánico esfuerzo por salir de aquella perturbadora sepultura, tuvo la mala suerte de ser descubierta por aquel maligno ser que enseguida fijó sus rojos ojos en ella. Ya nada podía hacer ante aquella demoníaca presencia, más que guarecerse en el iluminado panteón que horas antes tanto terror le había creado. Cerró las puertas ayudándose de una gran mesa a modo de altar que decoraba el pequeño cubículo y se sentó desolada en el húmedo suelo. Pero aquella pesadilla le iba a perseguir incluso al amparo de aquellas 4 paredes. El iluminado pentagrama demoníaco ahora lucía 4 calaveras recientemente cercenadas. Sin tiempo de producir grito alguno, en una de las oscuras esquinas pudo distinguir el impasible rostro del otrora casero, ataviado con una especie de túnica de afilada capucha. Con una poderosa espada de plateada empuñadura y el pomo con la figura de un macho cabrío, un segundo le bastó para de un certero tajo cortar su joven cabeza y así completar el oscuro rito allí celebrado. Hoy en día son muchos los turistas que se acercan a la bella isla de Mull y dicen oír los lamentos de todas aquellas almas mientras duermen en aquel apartado B&B. El siniestro casero espera pacientemente a la siguiente luna llena, en la que ofrecer las cabezas de audaces y solitarios viajeros que, buscando la paz en aquel apartado páramo, son invitados forzosamente a claudicar ante el poder del maligno diablo que habita en ese trozo de agujero del infierno.